Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada formativa sobre los resultados de la red Integra que coordinaba CETAG y con el respaldo de ITN y CIDAUT y en la que colaboramos desde Sarnauto en el marco del proyecto Ecosistemas Innovación Movie, que es una iniciativa que nació con el objetivo de acelerar el desarrollo de tecnologías clave para el transporte inteligente y que esperamos que la jornada de hoy sea también para reforzar esa colaboración entre las distintas partes del ecosistema y sirva también como oportunidad de compartir experiencias y sinergias que nos contribuyan a seguir posicionando a España como un actor destacado en la innovación de la movilidad del futuro. Nos acompañan hoy tres ponentes que han desempeñado un papel clave en el desarrollo de esta red y de sus casos de uso. En primer lugar está Irene Saco, que es ingeniera de proyectos en el Departamento de Electrónica y Sistemas Inteligentes de Transporte de INCETAC, quien abrirá la sesión con una introducción sobre lo que es la red Integra y una panorámica sobre la conducción autónoma y conectada. Posteriormente estará Marta Ingelmo, ingeniera de proyectos e investigadora en CIDAUT, que abordará los avances en seguridad integral y protección del ocupante, un tema de especial relevancia en entornos de automatización avanzada. Y Patricia Navarro, responsable de la unidad de embalajes y distribución de mercancías en ITN, que nos presentará los resultados del caso de uso de sobretransporte de mercancías de última milla. Por último, retomará la palabra de nuevo Irene para presentar las herramientas de simulación que han desarrollado y las conclusiones y lecciones aprendidas en este proceso de colaboración. Al final también abriremos un turno de preguntas y respuestas, como siempre utilizamos, para resolver las dudas, así que os animo a utilizar esa herramienta que podéis ver en la parte baja de vuestras pantallas. Y comenzamos con Irene. Cuando tú quieras, Irene, si puedes habilitar tu Hola, micro, Cecilia. cámara, hola, y por fin, si compartes la presentación. Ok, ahí estamos. Eh, vale, ¿podéis ver la pantalla ahora mismo? La Vemos la pantalla, pero no, presentación. no en formato de presentación, ¿vale? Ahora, Eh, perfecto. uy, porras, perdón. Sí. Disculpad, cosas Nada, del nada. directo. Vale, ahora sí, ¿verdad? Está en ello. Ahora la vemos en formato de presentación. Vale, Perfecto. genial. Cuando tú quieras. Nada, daros los buenos días a todos. Gracias por formar parte de este webinar y especialmente gracias a Sernauto por darnos la oportunidad al final de presentar los resultados y el trabajo que hicimos en el proyecto Integra. Nada, vamos directamente un poco a la presentación de lo que ha sido el proyecto Integra y sus objetivos. Como objetivo principal de la red Integra ha sido el desarrollo y la capacitación de los miembros de la agrupación para abordar soluciones tecnológicas que permitan una conducción autónoma y conectada ultrasegura en entornos urbanos complejos. A lo largo del webinar iremos un poquito desgranando todo esto que comento. Los campos de actividad contemplados por la red se han centrado en cuatro aspectos: la conducción autónoma y conectada de alta seguridad y sistemas de evasión de colisión, en la seguridad integral y protección del ocupante en entornos de conducción autónoma, en tecnologías de seguridad para transporte y distribución de mercancías con vehículos autónomos de última milla y, por último, nuevas herramientas de simulación en entornos conectados. Entonces, cada uno de estos campos de actuación al final bueno, se ha visto favorecido por el expertise y la especialización de los cuatro centros que han formado parte. Al final, estos cuatro centros, CIDAUT para la parte de seguridad pasiva, CETAG por la parte de automatizaciones y conectividad, ITN por la parte de logística y seguridad en el transporte de mercancías e I2CAD para las simulaciones en entornos conectados, han formado un grupo muy especializado y con un alto grado de complementariedad para abordar pues, al final los retos que se nos planteaban en Integra. Brevemente, un poco la estructura de trabajo. Dos grandes líneas de actuación con el objetivo de abordar retos y objetivos propuestos por la red, tanto a nivel estratégico, recogidos en lo que será la tarea A1, como técnicos, recogidos principalmente en la tarea 2. Dentro de lo que es la tarea 1,
nos hemos centrado mucho en cumplir o cubrir retos, objetivos relacionados con la cooperación entre los 4 centros, incrementar los ingresos totales al final de la agrupación, incrementar el posicionamiento internacional de los centros que han formado parte de Integra, incrementar el número de investigaciones y, y también la participación y liderazgo en proyectos e iniciativas europeas. Eh, También potenciar la visibilidad de la agrupación y de las capacidades que tenemos pues, cada uno de los centros que hemos participado. En lo que es la tarea 2 está más centrada en los objetivos tecnológicos de la red. Estos han sido principalmente esa definición de escenarios de implantación y despliegues de la conducción autónoma y conectada, enfocado principalmente en lo que han sido entornos urbanos. Desarrollo de tecnologías, sobre todo en los campos de actividad que ya he mencionado, esa conducción autónoma conectada, seguridad integral y protección del ocupante, herramientas de simulación y tecnologías de seguridad para transporte de mercancías. Y finalmente, lo que ha sido el testeo y la validación de todos los desarrollos que hemos realizado. Aquí hemos hecho test y validaciones tanto en simuladores como en entornos controlados como han sido pistas, por ejemplo. O sea, al final contamos con pruebas piloto, tanto físicas como virtuales. Aquí, a grandes rasgos, la estructura de trabajo que se ha realizado en Integra, las 2 líneas de actuación, y luego los distintos paquetes de trabajo que han formado parte de estas grandes líneas de actuación y donde fueron abordándose los trabajos y las acciones que ha ido desarrollando pues, los miembros de la red. Ya centrándonos en la parte que lideró el equipo de CETAG, en este caso, la conducción autónoma y conectada de alta seguridad y sistemas de evasión de la colisión. Em, Quería empezar un poco comentando que el trabajo previo en el que han participado todos los socios de la red ha incluido la identificación de distintos escenarios y casos de uso. Al final han sido un total de 13. También el análisis de las tecnologías existentes que podrían ser aplicadas en el ámbito del proyecto y ofrecer pues, soluciones a estos retos que nos planteábamos. Y luego la especificación y definición de la arquitectura global. Y, por supuesto, pues, al final la integración de estas soluciones en esos demostradores finales. Como comentaba, ZTAG ha sido el responsable de desarrollar las funciones de conducción autónoma y además de desarrollarlas, implementarlas, integrarlas y validarlas para pues al final lo que serían entornos urbanos, escenarios urbanos. Además, esto ha sido complementado con las actividades relacionadas con la comunicación del vehículo con el entorno y la monitorización interior, como luego van a detallar ya Marta y Patricia. Un poco un esquema de la metodología de trabajo que hemos seguido. Con esto pretendíamos abordar, combinar esa agilidad, trazabilidad y robustez con un enfoque estructurado y basado en lo que es el ciclo en V. Primero trabajamos en lo que es la definición de requisitos, definimos las arquitecturas de los sistemas al final de las comunicaciones y diseñamos cada módulo. Cuando hablamos de módulos nos referimos a esos módulos de percepción, comunicaciones, planificación, control, todo lo que al final forma parte de ese desarrollo de la función autónoma. Y siempre asegurando esa trazabilidad y alineamiento técnico desde el inicio entre los distintos módulos, al final, para evitar problemáticas o errores de difícil detección. Continuamos con esta validación de cada módulo, primero de forma individual y después, una vez integrado, validamos el sistema completo. Cerramos un poco el ciclo con esas pruebas funcionales de seguridad, primero en simulación y luego en los entornos reales. Todo esto, pues al final, realizando iteraciones cortas, integraciones continuas, para detectar esas posibles desviaciones lo antes posible al final, tomar mejores decisiones basadas un poco en evidencias y en datos. A la vez, bueno, pues un poco coordinando de forma transversal los distintos equipos y los riesgos que pudieran encontrarse. Y en resumen, un poco, pues
para dar ese control y rigor que nos ha permitido pues, en Integra pues, avanzar y con la fiabilidad y consistencia necesaria que requería todo el proyecto. Ya entrando un poco en la parte de los 13 casos de uso identificados y sobre los que hemos desarrollado e implementado las soluciones de ZTAG, los hemos dividido en 3 categorías principales. Casos de uso de Urban Driving, que fueron integrados principalmente en vehículos utilitarios, en prototipos utilitarios. Urban Driving en vehículos de última milla, que estos fueron integrados en la SATEL de transporte de pasajeros de última milla, y luego los sistemas de anticolisión, que también han sido integrados en vehículos utilitarios, por así decirlo, en prototipos de vehículos utilitarios. De los casos de uso clasificados como Urban Driving, desarrollamos, integramos y validamos un total de 6. Los voy a definir brevemente a continuación y además mencionar de forma genérica las tecnologías que se fueron integrando en cada uno de ellos. Entonces, empezando con el primero de estos casos de uso, fue Traffic Jam Chauffeur Urbano, donde es básicamente el vehículo regula su velocidad. O sea, aquí en la imagen podemos ver cómo el vehículo mantiene una trayectoria y regula la velocidad mientras circula en cola. Al final, reaccionando ante situaciones imprevistas como obras, otros vehículos detenidos, incidencias puntuales. En este caso de uso es bastante importante, por no decir fundamental, porque al final nos permite combinar autonomía, conectividad y seguridad, a la vez que validamos pues, tecnologías críticas en escenarios que consideramos bastante exigentes dentro de lo que es el tráfico urbano. Es una circulación densa y de baja velocidad, además. Para hacerlo posible, se integraron varias tecnologías clave. O sea, la mayoría de ellas van a aparecer en todos los casos de uso. Entonces, bueno, las menciono un poco al principio y luego van a ir repitiéndose mayormente en la mayoría de casos de uso. La primera de estas tecnologías es esa visión artificial para ayudarnos a interpretar el entorno inmediato donde se va a desarrollar este caso de uso. Contamos con sensores de ultrasonidos para la percepción de distancias cortas embarcados en los propios vehículos, LIDAR para tener esos modelos 3D más precisos y ayudarnos también con detecciones de objetos, mapas HD, mapas de alta definición para ese posicionamiento contextual, y luego todo lo que es el grupo de comunicaciones Vehicle to X, o sea, vehículo, infraestructura, otros vehículos, nube, combinando distintas tecnologías, 4G, 5G y TSG5, para anticipar eventos que puedan darse pues, al final en la circulación. Y por último, GPS diferencial, para una localización exacta y muy precisa. El siguiente de estos casos de uso es el GLOSA o Green Wave. El objetivo en este caso es la adaptación de la velocidad del vehículo ante la presencia de uno o varios semáforos seguidos. La idea es sobrepasar estos semáforos cuando están en verde sin necesidad de detenerse, con un objetivo de eficiencia en el tráfico. En caso de no ser posible, bueno, pues alcanzar este semáforo durante la fase verde, el vehículo se detiene de manera suave y confortable para los ocupantes. Al final también se buscan todo este tipo de reacciones de vehículos autónomos que sean lo más confortables posibles para los ocupantes. Ni frenados bruscos, ni maniobras evasivas excesivamente bruscas. Por eso también trabajamos en la anticipación, para evitar ese tipo de reacciones que a veces sí es necesario que se den, pero bueno. En este caso de Glosa y Greenwave, al final es una conducción mucho más fluida, eficiente y segura en este tipo de entornos. Aquí sí que señalar que además de las tecnologías antes mencionadas, se incluye el cloud computing, con el objetivo de procesar datos de tráfico y semáforos en tiempo real, e integrarlos con la información de los vehículos y al final pues, calcular la velocidad óptima que permita mantener ese green wave. El siguiente de los casos de uso es el Vehicle to Infrastructure Cooperative Vulnerable Road User.
Aquí sí que se ve cómo la infraestructura coopera con el vehículo para proteger a los usuarios vulnerables y, en este caso, con el ejemplo de un peatón. O sea, cuando un peatón es detectado por los sensores en una intersección, esa información se envía a la nube, recibida, procesada y se envía de nuevo a los vehículos, antes incluso de que los propios sensores que van embarcados en el vehículo puedan detectar a este peatón. Eso al final permite anticipar reducciones de velocidad, detecciones con muchísimo más margen. El siguiente caso de uso, hazard warnings. Aquí el vehículo recibe avisos anticipados de peligros dinámicos, obras, accidentes, climatología adversa y, gracias a la comunicación vehículo-infraestructura, el sistema adapta la velocidad con antelación. Entonces permite, pues eso, lo que estoy constantemente mencionando, esas maniobras seguras y confortables. En este caso sí que es al final un claro ejemplo de cómo la conectividad es un complemento de estos sensores embarcados. Cuanto antes recibimos la información, cuando antes recibimos este tipo de avisos, más margen tenemos para actuar. El siguiente caso de uso es valet parking. Este sí que está muy orientado al confort del usuario. Aquí lo que se busca es que el vehículo sea capaz de desplazarse de manera autónoma dentro de un aparcamiento y posicionarse correctamente en una plaza libre. Esto además, bueno, se activa mediante una aplicación móvil directamente en cualquier smartphone. Y sí que fue muy interesante realmente las combinaciones que se hizo de percepción avanzada, ultrasonidos, LIDAR, mapas HD y luego comunicaciones cooperativas y SLAM. En este caso SLAM para el guiado fino en entornos donde la cobertura GPS pudiera no ser suficiente. Estamos hablando al final, por ejemplo, de parkings en interiores. Entonces, bueno, es un buen ejemplo de automatización completa en un entorno controlado. Y por último, dentro de esta categoría de Urban Driving para vehículos utilitarios tenemos el Driving Monitoring. Este se centra en la monitorización del conductor. Entonces, la monitorización del conductor se realiza mediante cámaras. Nosotros empleamos 3 cámaras colocadas en distintas posiciones del vehículo y luego una serie de sensores también en lo que es el volante. Entonces, entre las cámaras y los sensores se realiza este monitoreo constante de los gestos, el nivel de atención mediante esta visión artificial, modelos de machine learning integrados y detecta pues, cualquier distracción o fatiga. Ante esta detección de distracción o fatiga, se emiten alertas preventivas. Si no hay respuesta por parte del conductor ante estas alertas, sí que el vehículo toma decisiones. La decisión de ir reduciendo paulatinamente la velocidad y orillarse hasta llegar a detenerse de forma segura. Aquí el objetivo es principalmente que el conductor evite llegar a situaciones de riesgo por esta falta de atención. El siguiente grupo de casos de uso son urban driving, pero ya orientados a vehículos de última milla. En este caso, se desarrollaron, integraron y validaron 4 casos de uso. El primero de ellos es el de glosa en intersecciones o cruces. Eh, Aquí lo que se planteó es que la shuttle se aproxime a un semáforo y también ajuste su velocidad para llegar en esta fase en verde. Si no es posible, lo mismo, realiza una detención, suave y segura. La lógica es muy similar a la del Green Wave, pero en este caso orientada a estos vehículos shuttle y a intersecciones críticas. Lo mismo, se combinó módulos de percepción, conectividad, mapas de alta definición y posicionamiento preciso, con un poco el objetivo también de esta planificación más eficiente de la actuación de la shuttle. Siguiente caso de uso fue el Traffic Light Priority Services, donde la shuttle puede solicitar prioridad semafórica en su ruta. Entonces, aquí se envía una petición al centro de control de la ciudad, de la zona, para que los semáforos cambien a verde al ir aproximándose, minimizando un poco las paradas y también con el objetivo de mejorar la regularidad de este tipo de servicios. Al final es pues eso, otro ejemplo de coordinación vehículo-infraestructura
para transporte público autónomo, donde además se involucran a los centros de control de tráfico. El siguiente es el Cooperative Vulnerable Road User Protection, donde se amplía un poco la protección de esos usuarios vulnerables mediante cooperación con la infraestructura. De nuevo, nos hemos enfocado en el ejemplo de un peatón, donde aquí los sensores del cruce detectan esos peatones y comparten la información en la nube para que la SATEL pueda anticiparse. Aquí el vehículo decide si debe reducir la velocidad, detenerse o continuar con seguridad, pues un poco actuando antes de que los sensores embarcados tengan línea de visión de este peatón y, bueno, pues calculando lo que sería la mejor decisión a tomar ante la situación que se presente. Y por último, hazard warnings. De nuevo recibimos avisos inminentes, por ejemplo, sería la llegada de un vehículo de emergencia, en este caso, como se ve en la imagen, y en este caso, ante la recepción de este aviso, la SATEL reduce la velocidad, cede el paso y digamos que sigue los protocolos establecidos hasta que desaparece esta situación de emergencia. Digamos que aquí se pretendía principalmente poner en valor esa anticipación que ofrece un poco la conectividad frente también, bueno, pues eso, a depender únicamente de sensores locales. Y por último, los 3 casos de uso clasificados como sistemas anticolisión. El primero de ellos es el AEB Vulnerable Road User o AEB trasero de Vulnerable Road User. Trato de explicarlo acompañada de la imagen. O sea, en este caso, el vehículo ejecuta una frenada automática de emergencia, tanto hacia adelante como hacia atrás, cuando detecta cualquier riesgo inminente al final o en tiempo real con peatones u otros obstáculos. Y en este caso es cuando el conductor no reacciona a tiempo. En este caso sí que se está combinando la seguridad activa, la visión artificial y todas las tecnologías con un posicionamiento de alta precisión para que este caso de uso, pues al final, evite lo que pudiera ser un accidente. El siguiente de estos casos de uso está enfocado en intersecciones. Además, este caso de uso fue uno de los más estudiados en las simulaciones, en la parte de seguridad pasiva, como también vamos a ver más adelante. Y aquí es al final ampliar esa frenada de emergencia en escenarios de intersecciones. Si el vehículo detecta un riesgo de colisión o con otro coche o con un peatón al entrar en un cruce, la reacción aquí es frenar de inmediato. Eh, y bueno, sí que va a ser muy interesante luego ver estas simulaciones más adelante en el webinar. El último de ellos es el de Collision Avoidance by Steering or Braking. Aquí es un sistema, lo que mostramos es un sistema capaz de evitar colisiones, no solo frenando, sino también realizando esquivas, o sea, maniobras evasivas sobre todo aquí, con un control muy preciso de la dirección, que esa maniobra tampoco ponga en riesgo la continuidad del vehículo dentro de la vía en la que esté circulando. Entonces, aquí lo que se ha logrado es que el vehículo decida en milisegundos si es más seguro frenar o esquivar, en función del entorno y del tiempo disponible. Esta sí que creo que es una de las capacidades más avanzadas del proyecto por la complejidad de la toma de decisiones en tan cortos intervalos de tiempo y al final esa coordinación entre todos los módulos, percepción, planificación y control. Entonces, un poco para sintetizar todo este trabajo, además de este desarrollo de funciones autónomas, lo que se planteó en el proyecto es la definición de las arquitecturas vehículo-infraestructura y esos diagramas de comunicaciones que se iban a dar en cada uno de los casos de uso. Aquí sí que intervinieron distintos equipos y sistemas. Sí que, bueno, me gustaría destacar como uno de los principales el empleo de la HMCU, que es al final un dispositivo de desarrollo propio que hace las funciones tanto de OGU, o sea, embarcado dentro de un vehículo, como centralita de un vehículo, como de RSU, o sea, Road Unit, cuando se instala en infraestructuras de carretera. Al final es un dispositivo capaz de recibir y traducir la mensajería e información que reciba de distintas fuentes.
Y bueno, también un poco destacar que nos hemos enfocado mucho en el uso de estándares, bueno, por ejemplo, el ETSI y TSG5 y las tecnologías celulares para las aplicaciones identificadas. Al final, el objetivo era implementar la solución más adecuada, certificada y que asegurase la interoperabilidad de estos sistemas y equipos también a largo plazo. Aquí, bueno, brevemente os muestro algunas de las integraciones realizadas, algunos de los prototipos, como vemos en la imagen. El de la izquierda sería pues, uno de los prototipos. Este fue un C4 Picasso, este fue el Picasso normal, contamos con un Space Tourer. Al final, bueno, pues vehículos adaptados como prototipos autónomos para realizar, o sea, donde se han integrado todos los casos de uso y son capaces de realizar las maniobras. Y a la derecha el Shuttle autónomo, también desarrollado por ZTAG, en el que se han implementado todos los casos de uso de última milla. Bueno, sobre ellos pues, se pueden ver también todos los distintos dispositivos, sistemas, radares, LIDAR, sensores que fueron integrándose en ellos. Una parte muy importante al final fue la evaluación y experimentación, donde al final, pues ayudados de distintos recursos, equipamientos y, en este caso, bueno, pues sobre todo la disponibilidad de pistas en ZTAG, pudimos realizar las distintas maniobras, ajustes, correcciones y finalmente las validaciones de todos estos casos de uso desarrollados. Vemos los tres prototipos utilizados en los casos de uso de Urban Driving y de maniobras de evasión. También vemos ejemplos de semáforos inteligentes, radares, los UFOs sobre todo para esas maniobras de colisión y un ejemplo de lo que sería peatón dinámico en este caso, pues va sobre una plataforma que podemos emplear pues eso para que al final este dummy realice pues, cruces por pasos de peatones, cruces por puntos donde no hay excesiva velocidad y hacerlo pues, con total seguridad. La parte de validación pues al final fue la que nos permitió concluir bueno, que el trabajo realizado realmente presentaba una robustez y cumplía los objetivos y retos que nos habíamos planteado, pues al final eso, con un plan de test bien detallado, repeticiones suficientes que nos permitiesen al final evaluar muestras de datos suficientemente amplias como para asegurar que los distintos desarrollos e integraciones funcionaban correctamente. También, bueno, algunos de los... Tengo aquí una serie de vídeos, a ver si conseguimos que se vean bien. De los prototipos que empleamos para integrar los desarrollos y realizar las validaciones. Y estos son sobre todo en las pistas de ZTAG. Entonces, bueno, os dejo descansar de mi voz. Y aquí realmente lo que estamos viendo es ese ejemplo de traffic jam, donde bueno, pues varios vehículos se van deteniendo dependiendo de la fase semafórica y el autónomo, que es el C4, el último, el que lleva este sistema arriba, que al final es un LIDAR, adapta su velocidad, dependiendo de, bueno, pues si necesita detenerse o necesita simplemente reducir un poco la velocidad. Siguiente caso de uso tenemos Uy, perdonad que este es el mismo. Aquí. El de Urban Driving con el Shuttle. Al final, aquí lo que estábamos buscando es eso, un vehículo que pueda llegar a bloquear la visión y se da un cruce de peatón. Entonces vemos cómo la información llega a la Shuttle y también en este caso reduce su velocidad hasta prácticamente detenerse, permitiendo pues, que el peatón cruce con total seguridad. El siguiente caso de uso, aquí está. Un collision avoidance, bueno, además era bastante impresionante porque sí que se hacía a velocidades más elevadas y aquí lo que vemos es pues, esa frenada de emergencia ante un obstáculo que aparezca en la vía. Y este es el ejemplo de maniobra de evasión, dependiendo un poco
de la situación, el vehículo pues toma esa decisión de frenar o la decisión de evadir el obstáculo que se presenta en la vía. Y un poco por concluir, un poco las conclusiones, por concluir conclusiones, disculpad la redundancia, un poco las lecciones aprendidas y a nivel técnico que fuimos recogiendo de todo este trabajo. Básicamente, al final, la conectividad vehículo-infraestructura es algo esencial para una conducción autónoma, ya que amplía ese horizonte electrónico, amplía el tiempo en el que podemos tomar decisiones y reacciones. Y sí que es verdad que bueno, plantea una serie de retos como que hay que garantizar esa baja latencia, que mejore las comunicaciones, la calidad y la seguridad de la información. Sí que bueno, el trabajo en esa línea es básico y fundamental para asegurar este tipo de desarrollos y funciones autónomas. Sí que consideramos que la percepción del vehículo es un reto por al final la amplia variabilidad de escenarios que pueden darse. Entonces sí que aquí hay una gran demanda de mejoras en los sensores, algoritmos y sobre todo esa cooperación entre vehículo infraestructura y vehículo nube. Sí que creemos que los casos de uso de Integra han demostrado mejoras en eficiencia, o sea, al final tiempo y energía, mediante estas adaptaciones de velocidades y tomas de decisión rápidas. Y creemos bueno, que la validación sí que ha sido también clave para robustecer estos algoritmos y también en muchas ocasiones detectar escenarios alternativos y al final un poco ir ampliando esos casos de uso y esos desarrollos para que al final pues, ofrezcan cada vez más soluciones. Y bueno, sí que por finalizar, considero que, bueno, creo que todos consideramos en el proyecto que merece mucho la pena continuar avanzando, explorando, implementando estas nuevas tecnologías e incluyendo, bueno, pues tecnologías novedosas, pero que están resonando con mucha fuerza, como son la machine learning y la inteligencia artificial, con el objetivo al final de ampliar estas capacidades. Y bueno, por mi parte, listo, gracias por la atención en esta primera parte de la presentación. Cedo la palabra a mi compañera Marta. Muchas gracias, Irene. Mi ponencia, mi parte trata sobre una de los pilares que ha presentado Irene, que es la seguridad del ocupante en los vehículos autónomos. Como bien hemos visto en los vídeos que nos ha mostrado, tecnológicamente la conducción autónoma, todas las funciones de conducción automatizada son viables a día de hoy. Pero todavía quedan muchos desarrollos por hacer. Uno de los desarrollos que son inherentes es la seguridad del ocupante. Debido a que el conductor con estos avances ya no tendrá que sentarse en una posición fija, ya no tendrá que adoptar una posición fija, es decir, con las manos en los volantes, los pies en los pedales, esto surge que los sistemas de retención, es decir, los cinturones, airbags, etc., no funcionen correctamente, lo que supone un daño para los pasajeros. Ya con la conducción autónoma ya no se diferencia entre conductor y pasajeros, sino todos pasan a ser ocupantes del vehículo y pueden dar lugar a unos daños que actualmente no los teníamos. Sobre esta hipótesis es lo que ha trabajado CIDAW. Y para empezar a estudiar qué son esos daños, sobre qué hay que trabajar, nos hemos centrado en los ensayos que se utilizan a día de hoy para evaluar si un coche es seguro o no. En concreto, todos estos ensayos tienen un denominador común, es que todos consideran un conductor, el cual está sentado en la posición con manos en el volante, los pies a un determinado ángulo, el respaldo a X distancia, etc.
Si bien es cierto que algunos casos son más estrictos que otros, en nuestro caso hemos ido a aquellos casos más exigentes para evaluar qué supondría una ligera modificación de la posición del conductor del ocupante adoptando estos casos de carga. Para que tengáis una visión general que supone en estas imágenes podéis observar, por ejemplo, en el caso de un impacto lateral, distinguimos entre barrera, al final es un obstáculo con una mayor superficie el que impacta contra el vehículo, y el caso de poste podría ser un árbol en el que directamente el coche impacta sobre él, que supone, por ejemplo, que nos echemos hacia atrás. En el caso de la barrera y tanto del poste, como podéis observar con estas flechas, la cabeza está posicionada justamente en una de las partes más rígidas del vehículo, que es el pilar. Si nos echamos hacia atrás, nuestra cabeza, por ejemplo, una de las partes más que debemos tener más en cuenta, deja de estar protegida por ese pilar y tienes la ventanilla. En el momento en el que impacta este obstáculo, conservando las mismas restricciones que exige la normativa, pues tienes condiciones catastróficas. Sobre este paso, lo que hemos hecho es, adoptando esas condiciones de contorno que exigen las normativas actuales, en concreto las más exigentes, tanto para un impacto frontal como puede ser un impacto lateral, hemos supuesto posiciones que pueda adoptar el conductor con la entrada inminente de la conducción autónoma. No ya posiciones que se alejen mucho a cómo estamos acostumbrados a conducir, porque los fabricantes de automóviles y de interiores tienen todavía un gran paso por delante, pero en el que ya aquellos coches que conducen por sí solos nos van a permitir relajarnos más. Como podéis ver, estas posiciones no introducen un gran cambio a la que podemos llevar a día de hoy en el volante. Pero las consecuencias que tienen, si tenemos un impacto, pues como veréis, son considerables. Para estudiar esas consecuencias, lo hemos estudiado todo vía simulación, por ello la metodología que hemos seguido es el primer paso. Hemos construido un modelo de vehículo integrando todos los sistemas que llevamos ahora, cinturón, airbags, todo tal cual es ahora. Hemos sentado a la persona, al conductor, según las posiciones que hemos fijado en la diapositiva anterior. Sobre este paso nos hemos dado cuenta que los dummies, los maniquíes que se utilizan actualmente para evaluar las consecuencias que tiene un choque, presentan limitaciones si los queremos colocar ligeramente diferentes a como están establecidos en la norma. Y por último, hemos integrado tanto el dummy con el vehículo y hemos ejecutado los choques. En el caso de un choque frontal, ¿cuáles son las consecuencias más que hemos visto que se repiten más en todas las posiciones? Es al retroceder ligeramente el asiento hacia atrás, los airbags se agotan. Entonces, en el momento en el que tu cabeza impacta contra el airbag ya no está a su funcionamiento óptimo, se empieza a deshinchar y tu cabeza sufre unos golpes considerables. Esto también está motivado porque el cinturón no trabaja bien, como luego explicaré un poco más adelante. En el caso del impacto lateral, pues como os comentaba al principio sobre qué conlleva retroceder ligeramente el asiento, nuestra cabeza deja de estar protegida por uno de los elementos rígidos del vehículo. Además, sumado a esto de que el cinturón no trabaja bien debido a que el asiento está ligeramente reclinado, el impacto contra cabeza es considerable. Además, tal y como está diseñado, el airbag que sale del pilar no protege nuestra cabeza, luego nuestra cabeza impacta directamente contra la ventanilla, no absorbiendo ningún elemento, nada de energía. Y como decía, pues a medida que adaptamos estas posiciones hacia alguna posición más de descanso, que es una de las ventajas de la conducción autónoma, pues las consecuencias empiezan a ser aún peores. Otra de las limitaciones que ya he comentado es que los dummies,
los maniquís con los que actualmente se estudia qué consecuencias tiene para nuestro cuerpo un determinado golpe, solo funcionan bien para una posición concreta que es la fijada en normas, que es la que llevamos actualmente. Las manos en el volante, esto quiere decir los hombros a un determinado, los codos a un determinado ángulo, los hombros también a otro determinado ángulo, las posiciones una posición concreta. Al momento en el que se cambia ligeramente la posición, los valores que te ofrece el dummy no son representativos de lo que te pueda ocurrir en tu cuerpo real si tienes ese choque. De ahí la importancia de trabajar con modelos humanos, que son un modelo virtual del cuerpo humano, el cual está validado con datos de cuerpos humanos, que representan más fielmente lo que nos ocurriría en caso de un impacto, sea cual sea la posición que tengamos. Estas tecnologías es una tecnología actual en desarrollo sobre la que aún hay mucho trabajo que ejercer, pero que el proyecto Integra nos dio la posibilidad de empezar a trabajar con ellos y ver las ventajas que presentan y por qué apostar por este tipo de tecnología y empezar a dejar atrás los dummies en un futuro cercano. Sabemos qué peligros tiene reclinarnos hacia atrás, mover el respaldo, adoptar una posición de descanso, pero ¿cómo podemos solucionarlos? ¿Qué deben incorporar los vehículos autónomos para que no tengan lugar estos problemas? Pues desde CIDAUD y en el Mercado de Integra, en colaboración con el resto de centros, trabajamos en una serie de propuestas que se basaban en rediseñar los sistemas de retención, integrar la seguridad activa con la pasiva. Como ha enseñado Irene antes, el vehículo autónomo va a ser capaz de tomar unas decisiones, de reducir la velocidad, pues, y está en continuo contacto con los otros vehículos, pues que el sistema de seguridad pasiva también tenga esa información. Y criterios de daño adaptado, que supone trabajar con un modelo humano que nos ofrece, qué ventajas nos ofrece con respecto a un dummy cuantitativamente, que podamos ver en cifras. Sobre el rediseño de los sistemas de retención, nos centramos en estos 4 elementos del vehículo: asiento, guarnecidos, cinturón y airbags. Las principales, donde hay más aspecto de mejora, que más contribuye, que tiene sentido trabajar en ellos, es el cinturón y el airbag lateral. Como decía, un cinturón embarcado, debido a que la posición siempre con el cuerpo va a ser idéntica, va a funcionar mejor. De ahí que en todos los casos este tipo de sistema funcionase perfectamente en simulación. Con respecto al airbag, es una pieza en la que hay que trabajar con la entrada en vigor de los vehículos autónomos. Pero una solución como la propuesta en este esquema, que cubra todo el lateral del vehículo, pues no es la opción más que mejor compromiso obtengamos vía daño, vía coste, vía lo que requiere trabajar en el vehículo, cómo integrarlo. De ahí que nos centrásemos mucho en el estudio de cómo rediseñar esta parte del vehículo, sabiendo que la nueva solución de vehículos autónomos pasará por tener un cinturón embarcado en los asientos. Y probamos diferentes configuraciones, algunas más innovadoras, más ambiciosas, y otras un poco más centradas a cómo funcionan a día de hoy los airbag. Al final, la combinación con la que obtenemos mejor comportamiento en todas las configuraciones que planteé al inicio de la presentación es el último airbag, el tórax, pelvis, cabeza, en el cual protegen estas partes del cuerpo, y el airbag sale directamente del asiento. El compromiso tecnológico con el económico, los resultados que obtenemos son muy buenos, y además el coste que supone integrar estos airbags en el diseño actual de asientos es asequible por los fabricantes y por el consumidor, que al final es el último y el que pagará. Sobre esto es las conclusiones de esta parte. Para que poco remarcar, las nuevas soluciones se basan en soluciones embarcadas en el asiento, tanto cinturón como airbag, y el diseño expuesto pues es el que mejor funciona y que lo ha demostrado vía simulación. Con respecto a integración, seguridad activa y seguridad pasiva, el futuro de la conducción autónoma, y una de las ventajas que nos ofrece, es que todos los vehículos van a hablar con todos.
De ahí que el vehículo, en el caso de que haya un accidente, va a poder ejecutar alguna maniobra que disminuya la severidad. En concreto, se probó vía simulación esto que supondría si conseguimos un accidente a muy baja velocidad, incluso como podéis ver aquí, no sería necesario llevar ningún tipo de sistema de retención. Y otra medida que podemos atajar en el caso de que no se consiga reducir suficientemente la velocidad es ajustar los tiempos de disparo tanto del airbag como del cinturón para que funcionen lo más óptimamente. Esta solución es la mejor, no obstante, en el futuro cercano en el que primero tendrán que coexistir vehículos autónomos con vehículos no autónomos, todavía le queda mucho recorrido hasta poder llegar a esta solución. De ahí trabajar en el rediseño de los cinturones y los airbags. Por último, las diferencias para que podáis verlas de trabajar con un dummy a trabajar como con lo que mencionaba un modelo humano. Aquí podéis ver un poco la superposición de un dummy en una de estas posiciones, un poco más de conducción autónoma y los resultados que obtenemos. Como podéis ver en esta diapositiva, si bien en algunas partes del cuerpo los resultados que obtenemos tanto con el dummy como con el modelo humano son iguales, son semejantes, en ciertas partes, como en este caso en el tórax, hay una divergencia entre lo que nos dice el dummy y lo que nos dice el modelo humano, siendo más veraz la información que nos proporciona el modelo humano, pues como decía, se puede adaptar a todas las posiciones. Un poco hay que seguir investigando sobre estos modelos, es el futuro, investigar sobre los modelos humanos, sobre todo en un entorno en el que ya no vamos a tener tan acotadas las posiciones que van a adoptar los pasajeros. Sobre este punto, para terminar, una parte íntegra tenía la demostración y validación de los sistemas físicamente. Como decía, la solución más inmediata para dar solución a estas cuestiones de seguridad del ocupante, estos desafíos que aborda la conducción autónoma, es integrar los sistemas de retención en el vehículo, en concreto el sistema de airbag que he enseñado previamente y el cinturón. Para ello, lo que usamos fue nuestro sistema de catapulta inversa, que al final lo que hace este sistema de ensayo es que reproduce el comportamiento general del vehículo, pero no teniendo que utilizar el vehículo completo, por ello el coste es menor. Y probamos estas soluciones al final en la vida real y con un caso de carga. Y también nos sirvió de validación de nuestro modelo de simulación y para ajustarlo y tener un modelo altamente fiable. A día de hoy estos sistemas de retención no existen, como decía, es alguna solución que se ha probado pero que no existe, es por ello que se tuvieron que hacer algunos ajustes para que integrar los airbags y el cinturón de tal forma. Y los resultados que obtenimos físicamente, ya no vía simulación, fueron los mismos, idénticamente los mismos que en simulación. Que los sistemas de retención actuales, en el momento en el que el conductor, el ocupante no adopta la posición marcada por la norma, dejan de funcionar correctamente. Aquí podéis ver, de acuerdo al sistema Euro NCAP, que se consiguen solo 2 estrellas. En un supuesto caso que si adoptando el conductor la posición convencional serían 5 estrellas, teniendo daños severos principalmente en cabeza. Y que integrando los sistemas de retención optimizados, es decir, embarcados en el asiento, los resultados que se obtienen mejoran considerablemente, no teniendo un daño grave en el ocupante y adaptándose a los requisitos que a día de hoy tenemos en el mercado y que como consumidores exigiremos en un futuro. Y con esto termino mi parte y cedo la palabra a mi compañera Patricia. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿me veis? No, creo que no. No, Patricia, todavía no te vemos. Vale, sé que tengo algún problema. El anfitrión lo ha deshabilitado, por favor.
el vídeo para que me podáis ver. Lo miramos, no te preocupes. Si Gracias. puedes avanzar, no te preocupes. Sí, le pido a Irene que me deje el control. Mm. Ahora sí que me veis, ¿no? Sí, Sí, perfectamente. Perfecto. Y ahora quiero solicitar el control a mi compañera Irene, pero no me deja. Me lo puedes confirmar, Irene? no me está apareciendo tu solicitud, Patricia. Ya, es que está como bloqueado. ¿Me las puedes pasar tú si quieres? Y así es que me sale como bloqueada esa opción. No me deja, no está accesible. No sé por qué. No pasa nada, me las vas pasando tú y yo voy comentando si quieres. ¿Te Venga, parece bien, Irene? sí, sí, Venga, pues vamos a ello. gracias. Bueno, lo primero agradecer esta oportunidad y encantadísima de estar con todos vosotros. Eh, lo primero, me vas pasando tú, Irene? Exacto. No sé cómo verlo más grande, porque lo veo en pequeño. No sé qué ha pasado aquí. Eh, quizá, Patricia, ah, Mm, desde tu propia pantalla, porque aquí no te lo puedo ampliar más. ya, No, estamos viendo la pantalla tal y cual lo veíamos antes, o sea, no hay cambio. sí, pero yo no, yo me veo a mí. Entonces no veo para nada la Ah, presentación. Entonces estoy espera. intentando ver, es que no sé qué ha pasado en este último momento. Em, hasta ahora estaba viendo la presentación de Marta, igual que la de Irene, pero ahora de repente solo me veo a mí y no sé cómo hacerlo más grande. A ver, espera. A ver, y si no, pues, a ver. Es que me extraña que no me deje solicitar el control a Irene, pero me sale como bloqueada esa opción. Cambiar contenido compartido. Ahora me veo yo y veo la Genial. presentación. Perfecto, disculpar, lo que tiene el directo. Vale, entonces, bueno, yo soy Patricia Navarro y trabajo en ITEN, el Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística. Y bueno, como han comentado anteriormente, estuvimos participando en un proyecto muy interesante, en una convocatoria Cervera, en el proyecto Integra, para desarrollar diferentes tareas, pero que en definitiva, pues en el caso de ITENE, principalmente lo que queríamos era conocer, cuantificar lo que pasaba en la ruta de distribución, pero en la ruta de distribución última milla. De acuerdo con todo el incremento de la e-commerce, resulta fundamental ser capaces de saber cuáles son los riesgos característicos de este tipo de distribución y tenerlos cuantificados, pues para poder diseñar, en este caso, un locker inteligente, de acuerdo, que estuviera adaptado a este tipo de distribución, a los riesgos que iba a sufrir, pero también para otras muchísimas funciones, como podría ser diseñar también un packaging súper eficiente adaptado a este tipo de distribución. ¿Qué pasa? Que nos dedicamos en este proyecto a efectivamente cuantificar diferentes rutas. Contamos con la colaboración de diferentes empresas de mensajería, con diferentes couriers, y ahora más adelante os explicaré cómo hicimos este proceso de cuantificar esos riesgos de la distribución, tanto relativos a vibraciones, aceleraciones, shocks, impactos, cómo efectivamente también fuimos capaces de clasificar esas rutas en función de esa severidad que habíamos cuantificado, que habíamos identificado, y luego también el proceso de automatizar, de acuerdo, el estudio de esas características técnicas de las rutas, ¿no? Cómo hicimos esa automatización por medio del desarrollo de un programa informático, ¿no? Para que nos permitiera estudiar, comparar las diferentes rutas, sus severidades y tener mapeado en la medida de lo posible un escenario como en territorio nacional para la distribución e-commerce. Por supuesto, esta información fue clave para poder desarrollar, como hemos dicho, un locker inteligente que estuviera adaptado a esa distribución. Y bueno, esta información no solamente se utilizó en el proceso de diseño como un requerimiento extra muy valioso, sino también se utilizó esa información para alimentar los diferentes equipos de simulación, las diferentes máquinas
máquinas que hay en los laboratorios de simulación de transporte capaces de emular esa información, esos riesgos característicos de la distribución y, por tanto, de alguna forma ser capaces de validar prototipos, en este caso el del locker inteligente, ¿de acuerdo? Antes de su fabricación definitiva, antes de su implementación en mercado. Gracias, Irene. Pásame. Exacto, entonces hemos hablado anteriormente de los objetivos. Como veis, el conjunto de los objetivos que hemos comentado anteriormente se resumen básicamente en estas dos grandes tareas, ¿no? Que es la monitorización a nivel nacional de lo que serían esos riesgos de la distribución, principalmente vibraciones, principalmente aceleraciones, consecuencia las vibraciones del tipo de firme. De acuerdo, no es lo mismo una carretera nacional, una autopista, una autovía, que cuando nos metemos ya en un centro urbano, en un casco antiguo, el tipo de firme, el trazado es distinto. Nos vamos a encontrar con pequeños baches para poder reducir la velocidad. Nos vamos a encontrar con numerosas rotondas, semáforos, calzadas de diferente tipología en función de la ciudad. Todo esto afecta a lo que son las vibraciones del transporte y, lógicamente, a su intensidad. Lógicamente nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a hacer frenar, entonces ese tipo de aceleraciones también las grabamos, incluso movimientos angulares, cuando cogemos esas rotondas, pequeñas curvas. Entonces ese conjunto de información es clave para poder saber la severidad de la ruta, y como veremos más adelante no tiene nada que ver este tipo de rutas con otro tipo de distribución, con otro tipo de carretera, de firme, como veremos más adelante. Y luego el segundo, digamos, grupo de tareas fundamental sería cómo esa información la hemos utilizado, la hemos implementado en el proceso de diseño y desarrollo de un locker inteligente. En concreto, en esta imagen podéis ver ya pues, cómo sería pues un diseño más definido, ¿no? El proceso es más complejo y hubieron una serie de, digamos, bocetos, diseños conceptuales que llamamos, hasta llegar al diseño que finalmente os enseñaremos, del cual hicimos un prototipo y que validamos en las instalaciones de ITN en el laboratorio de simulación, reproduciendo precisamente esos riesgos característicos de la distribución. ¿Me pasas, Irene, por favor? Vale, entonces las tareas, si las desglosásemos, serían básicamente esa monitorización de las rutas última milla, esa clasificación de las rutas en función de la intensidad de las vibraciones y de los shocks principalmente, la automatización del proceso de análisis, del proceso comparativo de la severidad de las diferentes rutas, especialmente a partir de unas curvas características del proceso de vibración que sufre, digamos, en este caso, el transporte. Luego sería el proceso de trasladar esa información que hemos recopilado en las rutas en una secuencia de ensayos que llamamos protocolo, que reproducen efectivamente lo que hemos grabado, lo que hemos cuantificado, lo que hemos identificado en esas rutas. Pueden ser ensayos de caída, ensayos de vibración, ensayos de impacto, que van a reproducir exactamente lo que hemos grabado en las rutas y con la intensidad que hemos grabado. Esto es fundamental, es una diferencia clave, porque no estamos reproduciendo niveles o intensidades que marquen normas que suelen ser, bueno, pues demasiado elevados, porque intentan abarcar un espectro muy amplio de escenarios logísticos. Estamos reproduciendo exactamente lo que hemos grabado en nuestra distribución. Por supuesto, el diseño del locker, que ya veremos cómo se realizó en base a la consulta y realización de un análisis muy exhaustivo de diferentes requerimientos, no solamente los de la distribución, que es en los que nos estamos centrando ahora. Y luego, por supuesto, se prototipó ese locker, se hizo una versión, digamos, lo más próxima a la realidad dentro de las posibilidades, para poder someterlo a esa secuencia de ensayos, a ese protocolo de ensayos que emulaba la distribución última milla en España. Por favor, Irene, gracias. Entonces vamos a ver las diferentes tareas. La primera, la monitorización y cómo hicimos esa clasificación. Siguiente, Irene.
Perfecto. Entonces, podemos ver en esta imagen, bueno, aparte de que, como os he comentado previamente, tuvimos la suerte de poder colaborar con grandes empresas dedicadas a la mensajería a nivel nacional, como pueden ser MRV, DHL, Seur, GLS, CADE. Hicimos con ellas el estudio, se prestaron a que instalásemos en sus furgonetas el dispositivo que veis en la imagen. Este dispositivo es un data recorder desarrollado por ITENE. En el mercado existen dispositivos similares, no es que existan muchas marcas, pero es cierto que sí que es un dispositivo tradicionalmente utilizado para poder conocer, cuantificar lo que pasa en las rutas de distribución en cuanto a vibraciones, shocks, etc. que hemos comentado. Este dispositivo lo colocamos haciendo un doble montaje en lo que es el vehículo. Uno de ellos va, digamos, en el suelo del camión para poder percibir vibraciones y el otro introducimos en una caja como si fuera un paquete, como si fuera un bulto, ¿de acuerdo? Para también percibir de una forma más directa todos esos shocks, esos golpes que durante la distribución se pueden llegar a percibir. A partir del dispositivo se obtiene una serie de datos, tanto shocks como vibraciones y velocidades angulares que me permiten conocer qué tipo de ensayos tengo que seleccionar para mi protocolo para que sea capaz de reproducir esa severidad y esos ensayos lógicamente se hacen con unos niveles que también son reales, es decir, van en función de lo que hemos grabado con el dispositivo. Esto es básicamente lo que sería la primera tarea, esa monitorización, esa instalación. Gracias a pues el nivel de informatización que nos permitió un programa que se desarrolló ad hoc para este proyecto que se denomina ITECLU, nos permitía trabajar con un montón de rutas a la vez. Cada una de estas líneas que podéis ver en esta primera gráfica de la izquierda pertenece a una ruta, porque digamos que hicimos monitorizaciones como la que os he explicado en esa primera tarea en ciudades distintas como Valencia, como Madrid, Alicante, norte de España, estuvimos también en Santiago de Compostela, es decir, cogimos diferentes ciudades que fueran representativas a nivel nacional e hicimos esa doble instalación en las furgonetas de estos couriers y obtuvimos un montón de información. Para poder sacar una conclusión de tantas rutas es necesario hacer un proceso informático que nos lo permitiera automatizar con unas garantías estadísticas, ¿no? Para que fuera representativo el resultado. Y eso lo conseguimos gracias al desarrollo de un programa informático que se denomina ITECLU, que nos permitía procesar esa cantidad de datos de forma simultánea para sacar un nivel de severidad representativo de lo que sería la e-commerce a nivel de ruta en el territorio nacional. Y lo mismo con los shocks, ¿vale? Siguiente, Irene. Exacto, esto es lo que os he comentado, el programa informático ITECLU que nos permitió esa clasificación, ese estudio conjunto de las diferentes rutas. Siguiente, Irene. Veis aquí la imagen depurada de cómo el programa consigue, con una cantidad de datos impresionante a partir de todas las rutas monitorizadas, sacar conclusiones que sean estadísticamente, digamos, viables, creíbles. Siguiente, Irene. Y a partir de toda esa información, como dice en la tarea 4, fuimos capaces de obtener un protocolo de validación, un protocolo como una secuencia de ensayos que reproducen cada uno de esos riesgos que hemos identificado y que tenemos cuantificada su intensidad. Siguiente, por favor. Efectivamente, a partir de toda la información de las diferentes rutas que estuvimos monitorizando, decidimos que el protocolo de ensayos que más se adecuaba a esa distribución e-commerce representativa del territorio nacional constaba de una secuencia de ensayos como la que os presento a continuación. Primero, una caída rotacional con un nivel, como podéis ver, específico, adaptado a lo que habíamos sido capaces de identificar y de grabar en la distribución. Por supuesto, el ensayo se hace según norma, pero la intensidad
sí que es ad hoc, sí que es de lo que hemos grabado. Después de la caída rotacional, que veremos ahora en qué consiste, tendríamos un impacto horizontal seguida de una vibración vertical, repetimos impacto horizontal y acabamos nuevamente con una caída rotacional. Ahora visualizaremos cada uno de los ensayos. ¿Podemos proseguir, Irene? Vale, el diseño en sí se hizo lógicamente a través de la información que monitorizamos en las rutas para que fuera un dispositivo, un locker adaptado a los riesgos de esa distribución. Como veis aquí se presentaron diferentes diseños conceptuales y luego el resto de características a nivel de diseño, el resto de requerimientos que debía de cumplir pues se fueron obtuviendo a partir de diferentes estudios en detalle, atendiendo a las necesidades del consumidor, atendiendo a las limitaciones del vehículo sobre el que se iba a implantar. Es decir, que en el conjunto del proceso de diseño no solamente se tuvieron en cuenta los requerimientos derivados del proceso de distribución en sí misma, de los riesgos de esta distribución, sino que también se tuvieron en cuenta otro tipo de limitaciones de requerimientos asociadas a las necesidades del consumidor, asociadas al punto de, digámoslo así, de entrega, los centros logísticos, al tipo de transporte que iba a ser objetivo sobre el cual se iba a instalar este tipo de locker, con lo cual fue una tarea bastante compleja. Si seguimos, Irene. No solamente había que diseñar lo que sería la parte más constructiva o la parte más, digámoslo así, estructural de lo que era el locker, sino que también había que dotarlo de esa capacidad de ser inteligente, que tuviera un cierto grado de automatismo. Entonces, lógicamente, había que desarrollar un sistema, ¿de acuerdo? Que al final es un Journey Map Locker, como denominamos a este proceso, ¿no? Al final se trataba de que el locker fuera autónomo, de alguna manera fuera capaz en un recinto, digamos así, limitado, capaz de hacer el reparto de forma independiente, salir de lo que sería el centro logístico donde se produce el proceso de carga, de acuerdo, y llegar a los diferentes puntos de entrega acordados previamente con el usuario y se hiciera una entrega eficiente sin necesidad de que hubiera pues más allá que un control de lo que sería el proceso, ¿no? Lógicamente, esta parte es como más de I más D y no se llevó a cabo 100%, pero sí que se hizo este proceso, sí que se dejó realizado el proceso de cómo debería de ser la entrega autónoma por este tipo de locker. Entonces, al final el proceso es muy sencillo. En realidad, los diferentes paquetes van identificados con un QR que en el momento del proceso de carga, el responsable de la carga, el cargador, los va identificando, ¿de acuerdo? Y entonces los va ubicando en las diferentes gavetas de las que consta en el locker en sí. Gracias a esta información, pues el locker identifica el punto de entrega de cada uno de estos paquetes y por un sistema, digámoslo así, que permite la comunicación con los diferentes usuarios, es capaz de ir avisando cada X tiempo el tiempo que resta para que llegue el locker a realizar esa entrega al punto convenido con el usuario, ¿no? Efectivamente, a medida que se va aproximando en lo que era el punto de entrega, pues va avisando con mayor, digamos, asiduidad al usuario de que va a llegar. Efectivamente, avisa en el momento que ha llegado para que el usuario pueda estar en ese momento en el punto acordado y con un código que recibe en su móvil ser capaz de abrir la gaveta y poder obtener el paquete que había solicitado. Igualmente, lo que eres capaz de identificar el momento del cierre y en el momento que se ha realizado esa entrega, y así lo haría sucesivamente en los diferentes puntos hasta que ya llega a poder terminar el proceso
con mayor o menor éxito, porque pueden haber paquetes que se queden sin entregar tras un tiempo de espera pactado en el punto de entrega, y entonces ya decide volver al centro logístico o al punto en el que había partido. ¿Vale? O sea, el proceso en sí que se llegó a esquematizar, sí que se llegó a plantear, aunque efectivamente el locker que finalmente se prototipa, porque ya el alcance del proyecto era llegar hasta el esbozo de la parte más autónoma, pues el prototipo que finalmente veréis, que es el que validamos, es una simplificación del diseño inicial y lógicamente la dotación de esta funcionalidad no se desarrolló al 100%, como veremos más adelante. Sigue, por favor, Irene. Vale, aquí es el segundo esquema que muestra lógicamente todo el proceso que os estaba comentando, de acuerdo, de los diferentes pasos que lleva a cabo en lo que es inteligente móvil, porque al final era la denominación que finalmente le dimos. Pero vamos, básicamente es lo que os he comentado, cómo iría el proceso de comunicación entre el locker, la ruta y entre el locker y el usuario. Pasamos, Irene. Exacto, y al final aquí es la entrega final. Yo al final os lo he hecho más resumido, pero efectivamente es un proceso bastante intuitivo, aunque difícil también de implementar en lo que sería el Locker, ¿no? No es fácil tampoco porque hay diferentes herramientas implicadas y el proceso, aunque parece bastante intuitivo, no es sencillo de llevar a cabo. De ahí que se quedara solo en un esbozo, ¿vale? Ya que el alcance del proyecto no tenía tanta envergadura, ¿no? Digamos que es un proyecto que está en una fase, el Locker está en una fase a nivel constructivo muy evolucionada, a nivel de estructura, pero lógicamente con la dotación inteligente pues está en proceso. Siguiente sería la finalización del trayecto, como os digo, que al final, lógicamente, en lo que una vez acaba su ruta, vuelve al punto en el que fue realizada la carga. Vale, y ahora pasaríamos ya a la parte de validación, ¿vale? Bueno, el diseño en sí, como veis, el prototipo que se hizo era una simplificación del que tendría que ser el prototipo o el diseño final. En este caso únicamente se albergaron dos gavetas. La idea es poder optimizar al máximo el espacio con gavetas con el fin de que el reparto pueda satisfacer al mayor número de usuarios. Sí que veis que está dotado de una cierta capacidad autómata para que en función de códigos específicos que recibe el usuario sean capaces las gavetas de abrirse, cerrarse transcurrido un cierto tiempo y lógicamente advertir a lo que de que se ha realizado la entrega, pero es una simplificación de todo, digamos, la capacidad o todo el alcance que podría tener en Locker. Siguiente, por favor, Irene, te estoy aquí haciendo trabajar. El proceso en sí, lógicamente, fue un proceso complejo, se partió de diferentes tipos de diseños conceptuales que se fueron concretando poco a poco hasta llegar a un diseño mucho más concreto, con un detalle a nivel de especificación técnica que permitiera su fabricación, que permitiera su construcción. Siguiente, Irene, por favor. Como veis, sí que efectivamente el detalle se plasmó en especificaciones técnicas, se hizo con idea de poder validarlo en las instalaciones de ITENE, de laboratorio de simulación, como veremos más adelante. Irene, por favor. En esta imagen vemos ya el detalle constructivo del Locker, como veis, sí que tiene unas dimensiones importantes, aunque ya os digo que es escalado, porque al final el Locker quería tener unas dimensiones, pues para que os hagáis una idea, que fuera capaz de implementarse en el chasis de un turismo tipo, podríamos hablar de un Seat Ibiza, y entonces este es, digámoslo así, se hizo a escala para poder ser validado y comprobar que tanto la parte estructural como lo que es la parte informática no sufría como consecuencia de las vibraciones, de los shocks, de las rutas características de la distribución e-commerce. Siguiente.
Efectivamente, teníamos un panel PC que nos permitía, como se comunicaba antes, pues realizar esa apertura automática, transcurrido un tiempo era capaz de realizarse el cierre, trasladar que se había realizado la entrega, o sea que sí que se llegó a implementar una cierta autonomía gracias a este PC en el Locker, pero lógicamente el objetivo global es el Journey Map que os he comentado antes, que es el que le dotaría de una auténtica autonomía en recintos muy concretos, en recintos muy cerrados, por supuesto, en este momento en el que nos encontramos. Esto es como un proyecto más a futuro. Siguiente. Y efectivamente, ahora aquí ya, una vez que tenemos el prototipo, pues iríamos a esa validación, de acuerdo, mediante los ensayos que representan la secuencia de riesgos que ocurren en la distribución última milla en España. Entonces, primero caída rotacional, impacto, vibración, impacto y caída rotacional. Vamos a verlo en imágenes. Irene, por favor. Efectivamente, este es el ensayo de caída rotacional. Como veis, sí que se eleva por uno de los extremos, de acuerdo con una altura pues entre 150 y 75 milímetros, con un tope se eleva uno de los extremos. Ese tope que permite esa elevación está unido a una eslinga que se ata a las palas de una carretilla, la cual pega marcha atrás para quitar lo que sería el tope y entonces hay como una sacudida, un golpe fuerte, de acuerdo, de lo que es el locker en el suelo. Estos son los shocks que podemos recibir en un momento dado en el proceso de conducción y que era necesario reproducir para confirmar que efectivamente no afectaban la integridad de la estructura, tanto informática como la estructura física de lo que era el locker. Siguiente. Siguiente ensayo es el impacto horizontal. Estos son los frenazos que en un momento dado se pueden dar cuando estamos conduciendo por un centro urbano. De acuerdo, en este caso la velocidad en las dos caras a las que se sometió a este ensayo era de 0,91 metros por segundo. Siguiente, Irene. Tenemos la vibración, que es uno de los ensayos más importantes también, porque la vibración es cierto que según los niveles puede llegar a afectar sobre todo la parte más eléctrica, porque pueden determinados componentes entrar en resonancia y afectar muy negativamente a su posterior funcionamiento. En este caso, el ensayo de vibración se realizó con una intensidad de 0,19, que es el resultado del estudio de todas las rutas que se habían monitorizado. Vale, 0,19, que es una intensidad bastante elevada en comparación con la intensidad de rutas distintas a lo que sería una distribución e-commerce, como sería una distribución por una autovía, por una autopista. En España, por lo menos, estamos en niveles que pueden estar entre 0,12, 0,11, es decir, que sí que notamos que a nivel de distribución e-commerce la severidad sí que era ligeramente superior en comparación con otras rutas distintas a la e-commerce. Como veis, está en lo que es sobre una mesa de vibración que reproduce el perfil de vibración con los 20 puntos que se muestran en la imagen. Vale. Siguiente, Irene. Volvemos a repetir el impacto horizontal en las dos caras y finalmente terminamos, Irene, si es tan amable, de pasar la imagen con nuevamente una caída rotacional. Deciros que efectivamente lo que pasó, la secuencia de ensayos, tanto en la parte más estructural como en la parte de componentes electrónicos, se comprobó el funcionamiento y no había ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, en sí, el diseño que se realizó sería perfectamente válido y adaptado para este tipo de distribución, con un nivel de automatización, en este caso en el prototipo, digamos con un nivel bajo, pero que el planteamiento sería muchísimo más global, como hemos mostrado en ese Journey Map, para conseguir en un futuro lo más próximo posible que puedan ser entregas lo más independientes, autómatas posibles en recintos, como digo, muy concretos, lógicamente, por el tema actual.
a nivel de legislación y a nivel de otros problemas que pueden haber. Siguiente, por favor, Irene. Por lo tanto, las conclusiones más importantes son la importancia que tiene conocer, cuantificar los riesgos de la distribución e-commerce en este caso, para poder llevar a cabo el estudio de estas rutas de forma conjunta gracias a un programa ITECLU que se desarrolló específico en este proyecto para poder tratar esta cantidad de datos recopilada y luego finalmente cómo esa información característica de las rutas de la distribución última milla en España fue utilizada en el proceso de diseño, tanto en la etapa previa como un requerimiento clave a tener en cuenta en ese proceso de diseño, como luego al validar el prototipo real mediante la elaboración de ensayos de acuerdo de simulación de transporte que correspondían a un protocolo que pretendía reproducir exactamente la distribución e-commerce en España, con los datos que habíamos grabado y con los ensayos que sabíamos que eran capaces de reproducir los riesgos identificados. ¿Vale? Entonces, al final, como veis, el Locker se desarrolla y se valida, pero eso sí, tiene muchísima capacidad o margen de mejora en el sentido de que se tendría que seguir investigando para que pudiera alcanzar el objetivo del Journey Map que habíamos comentado anteriormente. Y bueno, sin más, espero que pese a las dificultades técnicas de toda esta presentación que no he podido pasar yo y que me ha hecho el favor la compañera Irene, pues que os haya parecido interesante y que a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que yo os pudiera resolver. Y bueno, tenéis mi contacto, si no en este momento, para cuando queráis. Gracias, gracias a todos. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Vale, nada, pues continuamos con la última parte de las tareas relacionadas con Integra. Esta parte de herramientas de simulación correspondía al cuarto socio, A2CAT. Hoy, bueno, pues al final que no han podido estar presentes hoy aquí. Objetivo principal, desarrollo de simuladores para analizar el impacto de la información intercambiada entre vehículos. Al final, el propósito, o sea, es mejorar la seguridad vial y evitar accidentes. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo esto? Primero, pues asegurando la capacidad para simular situaciones conflictivas, o sea, es decir, reproducir estos escenarios dentro de los identificados para Integra, donde podrían ocurrir accidentes o esas situaciones más críticas. También trabajamos en la generación de accidentes en los distintos simuladores para analizar cómo se comportan los sistemas y validar soluciones. Luego utilizamos los modelos de movilidad realistas que nos permitieron representar el tráfico y las iteraciones entre los distintos vehículos de la forma más precisa posible. El otro punto clave fue la precisión en la localización de los vehículos. O sea, al final, sin estos datos exactos no podemos garantizar la fiabilidad de las simulaciones. Y por último, se contó con una infraestructura de comunicaciones, Vehicle2X, para ayudar a prevenir accidentes mediante el intercambio de información entre vehículos e infraestructura. O sea, en resumen, estas herramientas de simulación nos permitieron anticipar riesgos y diseñar soluciones más seguras antes de trasladar esto al mundo real. Un poco los tres pilares básicos en los que se trabajaron fue primeramente la obtención de modelos de tráfico reales a partir de vídeos que incluyeran movimientos de vehículo en carretera. Y esto al final, bueno, se utilizaron bases de datos reales, en concreto la de Next Generation Simulator, que es una base de datos americana, y estos eran los datos de entrada del simulador a los comunicadores, perdón, al simulador de comunicaciones vehiculares. El siguiente punto fue el desarrollo de esta herramienta de simulación de comunicaciones vehiculares. Y por último, el análisis de la precisión o poca precisión, en este caso, de los distintos mecanismos localizadores disponibles en los vehículos. Es decir, cuando la señal GPS
era débil o inexistente. Y en torno a esto, pues plantear las soluciones que permitiesen pues, mejorar todo esto. Entonces, el primer simulador, el de movilidad, este es en el que comentaba que se emplearon estas bases NGSIM, que son las de Next Generation Simulation, bases americanas. Esta parte es, bueno, al final fundamental, son todos los datos de entrada. Y es fundamental para poder recrear esos escenarios y replicar los accidentes. Entonces empezó con una creación de mapa utilizando el OpenStreetMap, lo que daba una base realista de ese entorno urbano en el que queríamos al final trabajar. Y luego se empleó NetEdit para preparar nuevos escenarios y adaptarlos un poco a las necesidades del proyecto. Y finalmente se modificó el modelo de movilidad para generar accidentes, o sea, lo que nos permitía evaluar cómo reaccionan los sistemas ante distintas situaciones críticas. Para generar estos patrones de movilidad, bueno, pues se emplearon estos datasets, esas bases de datos a partir de vídeos reales. Entonces, lo primero que hizo falta es realizar la detección de vehículos y personas en esas grabaciones. Luego, realizar un seguimiento utilizando múltiples cámaras para tener una visión completa del movimiento que realizaban esos vehículos o personas detectados. Y luego con estos datos se calculó la geolocalización, velocidad y aceleración de cada objeto. Sí que se usaron distintos algoritmos para hacer la predicción de trayectorias y las posibles colisiones que se puedan dar, un poco con la idea de anticipar esos riesgos. Y finalmente se integró toda la información dentro del simulador, en este caso de Sumo, que es una herramienta bastante utilizada en este tipo de simulaciones de tráfico. O sea, al final este enfoque permitía combinar datos reales con simulación y lograr al final escenarios que fueran muy cercanos a la realidad. Entonces, vale, aquí voy los vídeos. Vale, con un poquito más de detalle, unos vídeos. Antes, bueno, perdonad, porque antes sí que creo que es interesante dar nada, un par de conceptos. O sea, recordar que se usaron los NGSIM, estos datasets de vídeo, Next Generation Simulation. Luego se utilizaron distintas redes neuronales para mejorar con el objetivo de mejorar detecciones y la resolución. Las principales redes sociales neuronales fueron principalmente la de software IRM, con el objetivo en este caso de mejorar la imagen, o sea, dar mayor calidad de imagen, y luego la RTDTR, que estos, bueno, se combinaba con una serie de filtros para detectar objetos en tiempo real y luego suavizar y predecir esas trayectorias con ayuda de los filtrados. Entonces, un poco lo que venimos a explicar en este vídeo. Ese uso de estas redes, de estas bases de datos, lograr esa mejora de la imagen, sí que se ve pues un poco bastante, esa mejora del pixelado de la imagen y finalmente un poco esa predicción y suavización, suavizar la ruta que se predecía que realizarían los vehículos en este caso. A medida que avanzábamos en estos análisis, en estos desarrollos y planteamientos, se fueron identificando y resolviendo distintos retos. En este caso, el principal problema era realizar ese traqueo. Contábamos con cámaras que al final cada una mostraba secciones y se podía perder el ID del vehículo identificado. Para esto se hizo con técnicas de homografía, unificar hasta lograr visualizar todas las imágenes como si fueran una gran imagen unificada, para de esa forma no perder esos vehículos pues al final clasificados e identificados. Aquí estamos. Por último, se hizo esa localización en las coordenadas dentro de un mundo simulado y también el análisis de esas velocidades.
Y por último, esa integración con el simulador Sumo que comentaba, donde bueno, pues al final sí que podemos disponer de la imagen, el trazado de la localización, identificación y trasladado todo a ese escenario, bueno, pues trasladar todos esos datos a lo que sería nuestro escenario de simulación, tratando de que este se vea lo más real posible, porque será donde posteriormente realicemos ya todas las simulaciones de manera conjunta, I2CAD, CIDAUT y ZTAG, de ese caso de uso en concreto de situaciones de colisión. Pues bueno, aquí vemos cómo se trasladaba al simulador Sumo todo el flujo de tráfico. Y de ahí finalmente se podría, bueno, se procede a la realización de los escenarios. Aquí el objetivo, vale, perdón que se me colaba el sonido. Al final, bueno, pues se trasladó todo esto a los distintos escenarios urbanos. Al final es eso, trasladar fuentes de datos, identificación de vehículos, localización de posiciones, trayectorias, velocidades en un escenario urbano que es, bueno, al final los relevantes críticos identificados para este proyecto íntegro. Vale. Continuamos con el simulador de comunicaciones, también desarrollado y que complementa este simulador de movilidad. Para esto se utilizó el OnNet++, una herramienta que básicamente se alimenta del simulador Sumo para incorporar la dimensión de las comunicaciones en BK2X. Al final, pues, ¿para qué sirve? Nos permite enviar estos mensajes para mejorar la percepción del entorno por parte de cada uno de los vehículos involucrados en la simulación. Además, este nos permitió controlar diferentes tecnologías de radio principalmente para evaluar cuál de ellas ofrecía mejor rendimiento en distintos escenarios. Pues, luego os enseñamos un poco el análisis de estas distintas tecnologías y las conclusiones. Además, se introdujeron ciertas métricas, como la pérdida de paquetes, o sea, al final mide la tasa de error en la transmisión de paquetes. Al final, paquetes podemos traducirlo como mensajes. Y el indicador de conocimiento de vehículos cercanos es al final el ratio de percepción de vehículos en el entorno del vehículo sobre el que se realiza el análisis. Además, bueno, también se trabajó como ya comenté antes, en la mejora de estos sistemas de localización y la creación de distintas interfaces con ROS para facilitar esa integración de otros sistemas de simulación y de control. O sea, al final, este simulador nos ayuda a entender cómo las comunicaciones influyen en la seguridad y en la eficiencia del tráfico. El siguiente paso fue pues, la mejora de los sistemas de localización. Para lograr esto, sobre todo eso, en diferentes escenarios, se realizaron distintos estudios en distintos entornos y, como comentaba antes, aquí entran las distintas tecnologías. Se analizaron entornos rurales, donde al final había mucha visibilidad de satélites, pero pocas estaciones base de redes 5G, por ejemplo, por lo que bueno, se optó por tecnologías GPS como más robustas o más adecuadas para este tipo de entornos. El segundo escenario fueron los entornos urbanos, que aquí ocurría un poquillo lo contrario. Tampoco había tanta visibilidad de los satélites porque había muchísimas interrupciones, tanto de edificios como de paneles de carreteras, etcétera. Y sí que en cambio había cerca de los entornos urbanos mayor población, por lo tanto mayores estaciones base de 5G, que al final es lo que provee de redes y telefonía a todos los ciudadanos. Entonces, en este punto sí que se veía un poco que la red 5G complementaba al GPS. Entonces se evaluaron estas soluciones sobre una base de simulador en MATLAB para garantizar, pues al final, la localización más precisa estuviésemos donde estuviésemos, al final en cualquier situación. Finalmente, el resultado fue este desarrollo del demostrador virtual.
Este integraba el trabajo conjunto de los tres centros I2CAD, ZTAG y CIDAUT, combinando esta simulación de comunicaciones con la ejecución de funciones autónomas y sumándole la parte del análisis de seguridad pasiva. El flujo de comunicaciones fueron, pues, primeramente esas comunicaciones vehicle to X, que permitían ese intercambio de información entre el vehículo y la infraestructura, las funciones autónomas, para tomar esas decisiones basadas en esa información recibida, y luego las medidas de seguridad pasivas en el vehículo, para evaluar cuándo sucedía el impacto, en los casos en los que sucedía el impacto, cómo éste afectaba a los ocupantes del vehículo. Estos escenarios se probaron a distintas velocidades principalmente. Planteamos dos opciones, sin colisión y con colisión. Sin colisión a 20 y 40 km/h, dos escenarios distintos, y con colisión utilizamos tres velocidades para plantear distintas, al final, consecuencias, por así decirlo, de un impacto en el conductor a 20, 40 y 60 km/h. Aquí un poquillo algunos vídeos de estos demostradores para ver al final cómo se dio esta simulación en aquellas situaciones sin impacto. Primero, este vídeo que os muestro a continuación. Esto sería al final el escalado de sumo a la parte ya de una simulación mucho más realista en un entorno urbano, en concreto en cruce con las tres vistas. Ay, que se queda bloqueado. Ahí. Podéis ver la velocidad a la que sucedía esta simulación. Aparece vehículo por el lado derecho y en este caso se activa la función de A y B, y en este caso se evitaría la colisión. Vale, como gran parte del estudio era pues esa seguridad pasiva, sí que procedimos a forzar un poco los impactos. Entonces, este que vemos a continuación es una simulación con impacto a 20 km/h para evaluar un poco la respuesta de estos sistemas de seguridad. Y ya podemos ver cómo se vería ese impacto en el interior, en el habitáculo del vehículo. Vale. De nuevo, con impacto a 40 km/h. Aquí un poco vemos que las fuerzas son mayores y que se pone a prueba realmente la robustez de las medidas. Y finalmente, la simulación con impacto a 60 km/h. Este era el escenario más crítico y aquí realmente permitía identificar limitaciones y también áreas de mejora. Aquí se ve pues, bastante claro lo que explicaba Marta antes de las distintas posturas del dummy y cómo esas posturas también influían en la gravedad del impacto en estas distintas velocidades. Vale. Finalmente, presentamos también un prototipo físico de un sistema de interoperabilidad entre estas tecnologías de radio, de mensajería cooperativa al final, basado en una arquitectura Edge. ¿Por qué esto es importante? Porque al final de aquí extrajimos las principales conclusiones y consideramos que hoy en día hay todavía una baja penetración de ciertas tecnologías como son pues eso, 5G y LTE-PC5, perdón, en vehículos nuevos principalmente. Entonces, sí que valoramos que aquí la tecnología celular está mucho más presente en todos y cada uno de los vehículos, con lo cual a la hora de plantear desarrollos es algo a considerar. Desarrollos me refiero a conducción autónoma. Este sistema al final actúa un poco como puente, recibiendo esta mensajería.
en una tecnología y también siendo capaz de reenviarlos en otras. O sea, para al final asegurar esa comunicación en esas regiones de interés. Al final la combinación de distintas tecnologías es básica y que los sistemas entiendan y traduzcan estas tecnologías de forma indiferente es uno de los principales retos y objetivos relacionados con la seguridad y la conducción autónoma. Y bueno, además también que integrar esta información de otros sistemas como cámaras viales sí que ayuda realmente a mejorar esa percepción global del entorno donde suceden estos casos de uso. O sea que al final consideramos que este prototipo sí que es un paso hacia la interoperabilidad total en entornos conectados y que sí que realmente es de gran ayuda para entender las necesidades, limitaciones o áreas de actuación en cuanto a la conducción autónoma, seguridad conectada y todos los sistemas de seguridad pasiva y anticolisión. Con esto, bueno, finalizaría todo lo que es la parte técnica y creo que dejamos la ronda de preguntas para el final, con lo cual sí que voy a enfocarme ahora un poquillo en lo que son las lecciones aprendidas y conclusiones del proyecto Integra desde esa perspectiva más estratégica, no solo la parte técnica que hemos estado viendo ahora. Entonces, realmente en esta parte, no sé si recordaréis, al principio hablábamos de esa gran tarea A1 que era más estratégica, la 2 es técnica, donde hemos contado todos estos resultados. Y ahora nos centramos en esta parte que es más de cooperación, o sea, al final buscábamos un poco la cooperación entre los centros tecnológicos que hemos participado y esto ha sido clave para abordar todos estos retos tan complejos. Luego también en la parte de capacidades de cada uno de los centros, o sea, se ha potenciado las competencias técnicas y científicas de cada equipo, complementándose entre ellos, o sea, al final complementando pues, los distintos conocimientos, áreas de experiencia de todos los centros para hacer una apuesta en común. También es muy importante dar visibilidad a todo el trabajo realizado y al final sí que consideramos que el proyecto bueno, pues ha logrado una gran difusión, posicionando a lo que es la red Integra como un referente en movilidad inteligente. Y bueno, seguimos realizando y participando en distintos eventos donde podemos exponer nuestras conclusiones y líneas de trabajo. Y luego la parte de internacionalización también, pues muy importante, que al final establecer conexiones, redes y proyectos europeos ampliando el alcance de nuestras soluciones y equipos más allá de lo que es el territorio nacional. Entonces aquí voy a ser muy breve, pero bueno, al final sí que considero que es importante reflejar esos indicadores de cada uno de los focos de actuaciones. Entonces, bueno, relacionado con la parte de cooperación, sí que podemos decir que hemos realizado 39 encuentros entre los miembros de la red. Estos encuentros son tanto reuniones, workshops presenciales como online. Y al final estos encuentros sí que son fundamentales porque nos permiten pues eso, compartir avances, coordinar tareas, generar sinergias, abrir debates, discusiones donde surgen al final nuevas ideas o nuevos retos a abordar entre los distintos centros. Y luego sí que creemos que bueno, ha sido realmente el mejor motor para impulsar este desarrollo de tecnologías complementarias al final y luego la integración de las soluciones que hemos ido proponiendo. Relacionado con las capacidades, pues al final ha estado muy enfocado en promover esa formación continua, tanto de los equipos que formaban parte de la red Integra, como también con formaciones impartidas a interesados fuera de lo que era la red Integra, con 57 formaciones recibidas entre lo que ha sido todo el equipo de Integra y 14 formaciones que hemos impartido. O sea, al final sí que hay compromiso con esta actualización tecnológica, o sea, debemos estar actualizados de todo, tecnologías, tendencias e incluso legislaciones y normativas, y a la vez fomentar y tener ese compromiso también con la transferencia de conocimiento que vamos recopilando. Luego, en el ámbito internacional, los resultados sí que consideramos que son muy relevantes
porque al final hemos planteado 59 propuestas en distintos programas europeos, 64 acuerdos firmados para la transferencia de tecnologías y luego 32 servicios tecnológicos y de consultoría que hemos ofrecido los distintos miembros de Integra. Sí que creemos que hemos conseguido al final que Integra trascienda el ámbito nacional y que se posicione también un poco en el ecosistema europeo de innovación. Y por último, un poco la parte de visibilidad. Sí que tenemos 3 eventos oficiales de presentación del proyecto, uno por anualidad, donde hemos podido ir mostrando los avances y los resultados, y luego además donde hemos incluido demostraciones reales, tanto en pistas como en simuladores, donde se han podido ver todos los demostradores que hemos presentado. Vamos, que no es solo un proyecto teórico, sino que también al final es un proyecto donde se ven cosas tangibles. Y luego, bueno, pues hemos cerrado con 262 actuaciones de difusión. Esto incluye desde publicaciones tanto en prensa, revistas especializadas, papers, como publicaciones también en distintas redes sociales, presentaciones, actividades en medios especializados, diferentes ponencias. Y bueno, al final todo esto ha permitido dar a conocer las capacidades de la red y de sus miembros y atraer pues, nuevas oportunidades de colaboración. Y bueno, al final creo que este propio mobbing y este propio webinar es un ejemplo de todo ello. Y nada, con esto ha sido una breve visual de las soluciones tecnológicas que hemos ido planteando. Al final ha sido dentro de la conducción, un poco por sintetizar esos objetivos, conducción autónoma, conectada y ultra segura en estos entornos complejos, para nosotros, pues estos entornos urbanos, tanto para vehículos, prototipos utilitarios, vehículos de reparto de última milla, de transporte de pasajeros de última milla, como estos simuladores. Y bueno, espero que más o menos os hayamos dado una imagen de lo que hemos hecho en Integra y de nuestros distintos logros y resultados. Y nada, de nuevo, gracias por darnos esta oportunidad y por vuestra atención. Pues genial, Irene. Si quieres, deja de compartir, por fin. Teníamos previsto un turno de preguntas, pero como nos hemos ido alargando un poco, la verdad es que teníamos mucha información con la que formar a la gente, ¿no? Y de ahí creo que ha sido muy interesante. Si podéis poner todas las cámaras, pero solo me voy a centrar en una pregunta. El resto de que tengamos las contestaremos por escrito, ¿vale? Y así ya no nos demoramos más. Pero precisamente por ese compromiso que decías, que has dicho al final, ¿no? De estar actualizados. ¿Vosotros cómo veríais, y sé que ahora mismo os pongo en el compromiso porque no es una cosa preparada, pero los siguientes, teniendo en cuenta que lo estamos haciendo desde Moving, que sería como ha dicho Irene, ¿no? Un paso más dentro de esta red, que ha sido la base para poder hacer este ecosistema, ¿no? ¿Cuáles serían los avances o los próximos pasos que deberíamos dar en cada uno en vuestro terreno, en lo que habéis explicado, ¿no? Una en la conducción en general, otra en la parte más de seguridad y en transporte el transporte de mercancías. Algo rápido, ¿eh? Que no tengamos para que la gente... Pues Sí, yo si me permitís, a nosotros en ese sentido nos sigue preocupando muchísimo y pensamos que aporta valor a todo este tipo de proyectos relacionados con la conducción y con la mejora de los automatismos relacionados, sería el seguir investigando los riesgos y la intensidad de esos riesgos durante los diferentes tipos de distribución, dependiendo del tipo de vehículo, dependiendo del porcentaje de llenado, el tipo de conducción, que también es importante, del firme. O sea, pienso que por ahí hay una línea de trabajo fundamental para poder avanzar en ese sentido. Y luego, por supuesto, como os he comentado anteriormente, al final en todo lo que es la automatización del proceso de las entregas en la distribución e-commerce, creo que queda bastante por trabajar y creo que sí que son 2 líneas de trabajo que merecería la pena seguir insistiendo. Gracias. Muy bien.
Continúo yo. Aquí seguimos. Venga. Desde la parte de seguridad, creo que los siguientes pasos a dar es que todas las partes interesadas en el sector del automóvil, no solo fabricantes, se pongan de acuerdo en definir un estándar sobre cómo evaluar la seguridad en los futuros vehículos autónomos. Y una vez que esté dicho estándar y se pueda evaluar de verdad cómo se cree que va a ser las nuevas posiciones, ya meterse en harina y definir los propios sistemas de retención, definir cómo se pueden comunicar los vehículos, pero hacer hincapié en el desarrollo de nuevos protocolos adaptados a nuevas conducciones. De seguridad y de ciberseguridad. Sí, Y bueno, yo por la parte de conducción autónoma, al final nosotros, o sea, la conducción autónoma no deja de evolucionar, o sea, no se trata solo de mover un vehículo, sino de garantizar que cada decisión sea segura, eficiente y certificable. Aquí luego también voy a robar la parte de la respuesta de Marta porque me parece muy acertada y muy aplicable a todo. Y al final es que es eso, no existe una normativa todavía fija detrás. Yo creo que sí, que los próximos avances, en mi opinión, se van a centrar en tres áreas clave, o sea, lo que es seguridad activa, conectividad cooperativa, inteligencia artificial, que está ahí, nos guste o no nos guste. Acercar estos avances a los usuarios, trabajando también en generar confianza. Todavía son tecnologías muy desconocidas, entonces es importante también trabajar en entender esos usuarios finales y al final, bueno, pues todo esto es elaborar ecosistemas colaborativos, fabricantes, centros tecnológicos, ciudades inteligentes, organismos reguladores y usuario final. Sin esto yo creo que sin trabajar realmente en esta colaboración, es imposible trasladar esto a lo que es la vida real al final. No me Sí, extiendo llevarlo a más. escala, ¿no? Totalmente. Que es un tema largo, Pues no me dio tiempo nada, de hablar. pues muchísimas gracias. Vamos a dar fin con esto, ¿vale? Si nos llega alguna pregunta, os la pasaremos para que la podamos contestar por escrito y además como queda recogido en la grabación, pues podrán volver a disfrutar de todo lo que habéis expuesto hoy. Creo que con ejemplos de estos demostramos también el valor de la colaboración y la colaboración entre centros tecnológicos o, como decías, de todo el ecosistema y por eso también la contribución que estamos haciendo a través de Moving para intentar convertir esos avances que estáis viendo en nuevas oportunidades para el sector y para la sociedad, que como decías hay que llevarlo a escala. Al final, si no lo llevamos al mercado, esto no sirve para nada y estamos pensando en los usuarios finales. Y daros las gracias por haber participado, animaros a que sigan contactando con nosotros los que han estado presentes y los que puedan ver el vídeo a posteriori, y que para cualquier consulta, pues aquí estamos. Y como decía, que recibiréis, como siempre, el email con la presentación, el link de la grabación, por si lo queréis compartir, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.